Muchas gracias, buenos días Carolina y también buen inicio de semana para ustedes. Le damos la más cordial bienvenida en este momento a Valerie Julián. Ella es representante residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Y vamos a conversar esta mañana sobre esos objetivos del desarrollo sostenible, unos compromisos que van a ser firmados en estos días en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas y que en esta ocasión, además de poner como centro del desarrollo al ser humano, tiene un especial énfasis en el cambio climático y también en la inclusión. Bienvenida, señora Julián, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias por invitarme. Cuéntenos primero, ¿cuál es el énfasis o la diferencia de estos objetivos del desarrollo sostenible respecto a los objetivos del milenio? Primero, quizás quiero enfatizar el hecho de cómo fueron diseñados, porque los Objetivos de Desarrollo del Milenio fue una decisión que se tomó a nivel de los Estados miembros en Nueva York, donde son ellos que determinaron cuáles son las necesidades. Ellos los definieron. Los definieron. Esta vez la agenda es la agenda del pueblo. Estos Objetivos de Desarrollo del Milenio fueron elaborados a partir de lo que las poblaciones de los diferentes países del mundo han identificado como siendo sus desafíos y sus aspiraciones. Sus prioridades. Exactamente. Eso es un cambio importante. Y es por eso que entonces la otra diferencia grande es vamos a decir, la diversidad y la amplitud de los objetivos. Porque cuando uno lo piensa desde la perspectiva de unos dirigentes, puede decir, bueno, lo que la gente necesita es comer, salud. Pero cuando la gente se expresa como cada uno de nosotros, no solamente queremos tener un techo y poder comer y tener salud, también queremos vivir en un ambiente que es favorable, queremos tener un empleo digno, queremos tener acceso a la energía. Hay miles de temas que cuando surgen de la mente de las personas ya son muy diferentes. De hecho, si todos los dirigentes del mundo establecían sus políticas partiendo del pedido de la gente, las políticas serían mejor. Distintas. Entonces, esta vez hay 17 objetivos en comparación a 8 y vamos a decir, cubran casi todos los ámbitos finalmente de la vida. Y sí hubo coincidencias también, ¿verdad?, con los del milenio. Absolutamente, porque los temas del milenio no son que son abandonados, continúan. Pero vamos a decir, cuando empezamos en el año 2000, la ambición era reducir a la mitad la pobreza. Esta vez la ambición es eliminar la pobreza. De los próximos 15 años tenemos que concentrarnos en intentar de eliminar la pobreza. Porque si no, sería continuar de aceptar que sí va a haber mucha gente pobre. Esta aceptación en sí es la puerta abierta a no hacer lo suficiente. Sí. Si partimos de la idea que hay que eliminar la pobreza, entonces hay que poner a disposición del país todas las posibilidades, todas las medidas que permiten de eliminar la pobreza. Entonces, estos objetivos tocan temas como pobreza, hambre, salud, educación, que son los mismos que los objetivos del milenio, pero también se ha agregado temas como el empleo, como un consumo y una producción sostenible. Todo el tema del medio ambiente es mucho más desarrollado, hablando de los bosques, hablando de los océanos. También se habla de la energía sostenible para todos. Del agua. Del saneamiento. Se habla también de ciudades resilientes y seguras. Se habla de temas de inclusión, de justicia para todos. Se habla de solidaridad entre países. De esta manera, lo que digo es que hay nociones diferentes que han surgido de estos objetivos. Se ha reforzado el tema de la solidaridad, el tema del bienestar, un poquito los temas que han existido más en la región de América Latina que otras regiones del mundo donde se habla del buen vivir, por ejemplo. Sí. Aquí se habla de bienestar, pero también el tema que resaltó el Papa también, de la armonía entre todos los seres vivos en el planeta. De acabar con esta idea que el ser humano es superior, porque si parte de esta idea que es superior, entonces hace lo que le da la gana y destruye todo. Si consideramos que todos los seres vivos, incluyendo la tierra que vive, tenemos que respetarlas y que vivir en armonía, ya cambia el paradigma. Cuéntenos, señora Julián, ¿cómo quedó Guatemala respecto a los objetivos del milenio finalmente? ¿Cuánto cumplimos, cuánto dejamos de cumplir y qué cumplimos especialmente? Sí, el informe final todavía no ha sido presentado, entonces no tenemos los datos finales, pero en general los resultados son muy pobres.
porque hay más o menos 60% de las metas que no han sido cumplidas. 20%, 20, 25, que son casi cumplidas, pero que no lo son. Y solamente entonces un pobre 15% de metas cumplidas. Entonces, lo que se cumplió, por ejemplo, es la paridad niños, niñas en las escuelas, en la matrícula, temas como estos. Pero como sabemos hoy que eso no es lo suficiente, claro que era una meta, pero es importante también permanecer en la escuela, es importante también la calidad de la educación. Y en estos temas tampoco Guatemala ha hecho bien. Por ejemplo, vemos que Guatemala ha obtenido mejores resultados comparativamente a otros de Guatemala en términos de la reducción de la mortalidad infantil. Aún no se ha logrado la meta completamente, pero sí estamos muy cerca. Avance. En cuanto a la mortalidad materna, no. Sigue habiendo una brecha enorme, enorme. Cuando miramos los temas de educación y de salud, en general vemos que, eso lo sabe el pueblo, es muy pobre. En términos de VIH-Sida también el país ha hecho bien, ha mantenido un nivel, no hemos ido más allá del nivel de 1% de la epidemia, entonces esos son buenos resultados. En términos medioambientales falta mucho. En general vemos que el país no ha hecho muy bien. Ahora, cuéntenos, señora Julián, para ilustrar a nuestro público televidente, ¿cuál es la importancia o la vinculación que debería de haber entre las agendas nacionales de desarrollo? Y tal vez atémoslo ahora que estamos en medio de un proceso electoral, de una segunda vuelta, de que hay partidos políticos, los que van ahora en la contienda, que ya tienen sus planes de gobierno. ¿Cuál debería de ser la vinculación de estos planes de gobierno y las agendas nacionales de desarrollo con la agenda internacional? ¿Por qué es que esa agenda internacional es importante? Bueno, todo lo que hacemos como Naciones Unidas, de una cierta manera, obliga a los estados. Obviamente, no somos la policía mundial en el sentido que cuando un país firma un convenio, si no lo respeta, es verdad que tenemos pocas herramientas a nuestra disposición para obligar. Pero sería decir, sino que si los presidentes que han firmado no cumplen, quiere decir que los presidentes son mentirosos. Yo diría, la importancia de estas metas son a doble nivel. Primero, que los estados, y en el caso del gobierno que va a entrar a partir de enero, tiene que ajustar todo su plan de desarrollo a estas metas, porque el país sí se ha comprometido a estas metas. Entonces, quiere decir que sigamos con el CATUM o con cualquier otro plan, y que cualquier que sea el plan anual que desarrolla un gobierno, debe tomar en consideración las metas, porque hay 15 años para lograr estas metas. No hay un año a perder. Mismo si es el primer año de un gobierno, este año no puede ser perdida. Pero también hay muchos indicadores, lo que va a obligar a los países, por ejemplo en el caso de Guatemala, finalmente a hacer el censo. Porque el censo debe determinar datos que nos permitieran de saber, partimos de tal nivel, y entonces que sea la línea base para poder registrar con certeza avances, retrocesos o si estamos estancados. Exactamente. Y estos indicadores son importantes porque nosotros, Naciones Unidas, vamos a trabajar de muy cercano con el gobierno para hacer el monitoreo y la evaluación de estos resultados. Pero el segundo elemento es el rol de la sociedad civil. Yo espero con todo mi corazón que esta movilización que hemos visto a lo largo de estos últimos meses seguirá de la misma manera, pero esta vez con el tema de los objetivos de desarrollo sostenible. Que la sociedad civil considera estas metas, que se apropie de ellas, se las apropia y pueda también jugar su rol de veeduría social. Sí. Para pedir que el gobierno rinda cuenta sobre qué está haciendo en estas metas. Y debería incluso también, más allá de ajustar los planes y demás a futuro, ahora tenemos ante sí la responsabilidad del presupuesto de la nación, de la aprobación de ese presupuesto. Es decir, que estos objetivos del desarrollo sostenible ya tendrían que verse también reflejados en la estructura de ese presupuesto. Absolutamente. Usted manifestaba la semana pasada alguna preocupación en cuanto a la escasez de recursos para poder tener un buen arranque con estos compromisos. No, exactamente. Nos preocupa enormemente el presupuesto de la nación, porque lo que vemos ya era el caso los años anteriores, pero nos preocupa que el proyecto de presupuesto para el año a venir sea de la misma naturaleza, es que la inversión en los sectores claves, especialmente los que corresponden a los objetivos de desarrollo sostenible, es muy pobre. Es una inversión
que es casi la peor de la región. No puede, en la realidad, por ejemplo, si consideramos lo que se invierte hoy en día en la salud, es casi apenas 1%. 1% del PIB. No se puede, en ningún país del mundo, se puede responder a las necesidades de salud de su pueblo con 1% del PIB. Obviamente, Guatemala tiene un gobierno muy pobre, las recaudaciones son poco, el nivel de presión fiscal es bajo, pero cualquier que sea el nivel de recaudación, es una decisión política de priorizar un área u una otra. Y acá usted también mencionaba algo muy importante y es, esa voluntad política pasa en lo fundamental porque son los países los que tienen que asumir esa responsabilidad. Si bien esta Agenda Internacional de Desarrollo también marca la pauta de cuáles son los temas que van a ser priorizados para préstamos o donaciones, eso no quiere decir que los estados deberían de confiarse en que únicamente van a cumplir esas metas del desarrollo con base a préstamos y donaciones. No solamente que no deben confiar en eso, pero se han comprometido los Estados miembros de Naciones Unidas en financiar ellos mismos los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hubo una conferencia mundial en Addis Abeba, en Etiopía, en mayo, sobre el financiamiento para el desarrollo, donde las grandes líneas de esta conferencia era que antes de todo son los estados que deben financiar este desarrollo. De hecho, no sería mismo posible de pensar que se puede lograr 17 metas en todos los países del mundo solamente con las donaciones de unos pocos países, porque finalmente son pocos los países suficientemente ricos para hacer donaciones a otros países. Entonces, no se puede financiar desarrollo solamente con estas donaciones externas. Los países, porque si no, si continuamos de vivir en la base de donaciones, se mantendrían los gobiernos pensando que ellos pueden hacer lo que les da la gana de otro nivel y finalmente esperar que la comunidad internacional financie los objetivos de desarrollo sostenible. No, los objetivos de desarrollo sostenible es una agenda para todos los países. Quiere decir, los países tienen que financiarla, tienen que ajustar las políticas públicas, tienen que cambiar las leyes donde es necesario cambiar las leyes. Diseñar sus políticas, ¿verdad?, públicas, que es básico y fundamental. Exactamente. Hay un tema que quisiera yo plantear y es, los objetivos también plantean una condición también necesaria a los estados que tiene que ver más allá del censo que usted muy bien mencionaba, que es columna vertebral de todo esto, la transparencia en el acceso a la información que va a permitir un debido monitoreo de los avances, pero además procesos adecuados de rendición de cuentas. Esto es una exigencia dentro de los objetivos, dentro de los compromisos que cada país firma. Primero, el objetivo 16 hace referencia a la buena gobernabilidad, lo que implica entonces de tener una sociedad transparente, manejada de manera transparente. Pero también como hay 17 objetivos, hay 169 metas, quiere decir que cada objetivo es detallado con una serie de submetas, y estas metas deben ser monitoreadas a partir de indicadores. Entonces, eso cada año debe haber a nivel del país, al momento que el gobierno va a rendir cuentas sobre qué ha hecho, el país tiene que rendir cuenta a sus ciudadanos lo que ha hecho. Y nosotros, a nivel Naciones Unidas, de manera regular, cada 2 o 3 años, vamos a pedir a los estados de hacer un informe para informar a la Asamblea General sobre sus progresos, tal como se ha hecho con los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Sí. Había esta obligación de los estados miembros de hacer de manera regular un informe. ¿Habrá algún tratamiento especial para aquellos países que son mucho más vulnerables a los shocks climáticos como lo es Guatemala? ¿O el mismo tratamiento se va a dar a todos los países que suscriban estos compromisos? Bueno, vamos a decir que no hay excepción en unas metas. Hay unas metas que son absolutas, pero hay otras metas que son relativas a la situación del país. Obviamente no podemos exigir los mismos resultados en unas metas, por ejemplo, que vamos a exigir a los Estados Unidos o a Guatemala. Pero unas metas sí son absolutas. Los temas, por ejemplo, de igualdad de género, no va a depender si el país es rico o pobre, porque no debemos olvidar que hay metas que dependen más de la voluntad política do que el presupuesto o la capacidad financiera de un país. Entonces, la voluntad política no le cuesta nada a un gobernante si está comprometido a ayudar a su país.
Entonces yo diría, sí, va a haber este control que se hará y en función de cada país puede haber más o menos apoyo externo. Eso sí se diferenciará. Vamos a decir que países muy ricos o medianamente ricos quizás recibieron menos ayuda internacional que los países más pobres. De hecho, se ha decidido a nivel de esta misma conferencia en Addis Ababa, los países son clasificados en país de alto ingreso, de ingreso medio y de bajo ingreso. Se ha decidido entonces que los países de bajo ingresos van a ser los primeros a recibir la ayuda internacional. Quiero resaltar un tema, Carmen, si me permite. Sí. Es que, hablando de los indicadores, lo que va a ser muy interesante también es que el mundo, los Estados miembros, al momento de determinar estos objetivos, se han dado cuenta también que mismo nosotros, Naciones Unidas, los organismos internacionales, estábamos trabajando con unas metas que de una cierta manera necesitaban de ser revisadas. La pobreza, por ejemplo. Estábamos hablando que el nivel de pobreza extrema era de $1.25. Ahora lo hemos subido, porque hay que reevaluar los niveles de pobreza. Entonces va a haber nuevas metas, se va a aumentar, porque hoy en día vamos a decir las personas que son extremadamente pobres no son los que viven abajo de $1.25, son los que viven abajo de $1.80. Lo que hace que haciendo esta revisión, y ojalá en Guatemala con el nuevo censo, vamos a ver el número de gente pobre aumentar. Pero no es que de repente van a haber aumentado estos pobres. Es porque esos estándares, por llamarlo de alguna manera, se elevan. Exactamente. Pero es importante de considerar que entonces elevar este nivel es justo también. Porque una vez más, ¿qué quiere decir? La persona sí puede sobrevivir. ¿Aspiramos nosotros a sobrevivir? Ninguno de nosotros aspira a sobrevivir. Aspiramos a vivir bien. A tener una vida digna. Exactamente. Y me acuerdo haber discutido del tema con varios políticos en este país, cuando, por ejemplo, había el debate sobre el salario mínimo, si sí o no se podía reducir, y felizmente la Corte de Constitucionalidad tomó su decisión. No. Trabajo decente justamente está incluido ahora dentro de la agenda, es decir, no es solamente empleo, acceder a un empleo, estamos hablando de trabajo decente, es decir, trabajo digno. Exactamente, porque muchos decían, pero sí, pero en tal lugar se puede vivir bien con 1.500 quetzales al mes. ¿Qué quiere decir vivir bien? Entonces, el empleo decente quiere decir un salario decente, una cobertura social decente, y eso obliga también a las empresas a cambiar su manera de funcionar. Porque es, de mi punto de vista, una tal vergüenza de escuchar empresarios que argumentan que en un departamento dado se puede vivir bien con 1.500 quetzales, que ellos vayan allá a vivir con 1.500 quetzales al mes para ver si se puede vivir bien. Muchas gracias, Valerie Julián, por habernos acompañado esta mañana y darnos mucho más información, profundizar más en esto de las metas del desarrollo sostenible, que imagino para nuestro público televidente, quien tenga más interés de conocer, están en la página del PNUD. La página de las Naciones Unidas, que es www.onu.org.gt. Y también desde ahí se va a poder ver la transmisión de esta Asamblea General que empieza el día de hoy. Absolutamente, hoy es el día que empieza esta Asamblea General. Muchísimas gracias, Valerie Julián, nuevamente a nuestro público televidente también por habernos acompañado y que tengan un maravilloso y feliz inicio de semana. Vamos ahora a la mesa principal, nuevamente con Carolina y con Mario.